Ajá, hoy estamos en el día Motzai Shabbat de la Parashat Kitetse, año 5782. Estamos en el mes de Elul, 8 de Elul de este año. Hoy, si Dios quiere, vamos a estudiar algo muy interesante, que es el tema del arrepentimiento. Vamos a estudiar un poco las palabras de Rambam y otra cosa más interesante de Rabbi Edelstein, Rabbi Gershon Edelstein, con respecto a lo que las personas tienen que hacer en el mes de Elul. Y para empezar, entonces, quiero comentar brevemente que tenemos hasta Rosh Hashanah una pequeña oferta de libros, que son 15 libros por 300 shkalim, $100 más o menos, con envío incluido desde Israel. Les voy a mostrar brevemente los libros y después empezamos a estudiar. Los libros son los libros que nosotros hemos editado. El primer libro salió hace 16 años y los demás salieron este año, incluso los niños de los niños los sacamos en el correo de este año. Entonces, los libros son los siguientes: los preceptos para toda la humanidad. Después tenemos la Mishnah, Tratado de las Primicias, con la explicación de Rabbeinu Baya Bartenura. El primer libro que editamos, que es este, que es Resumen de Leyes de Pureza, sexta edición. Después tenemos un libro especial para Yom Kippur, el libro de Yoná, la historia del profeta Jonás y sus enseñanzas místicas. Después tenemos el arte de educar, consejos para educar a alumnos y a los hijos. Después tenemos versículos para fortalecer la fe en Dios. Resumen de leyes del año sabático. Después tenemos el místico 2 de Rav Brisker. Después tenemos Shulchan Levavot, el libro de Musar y Alajá, el místico parte 1. Y después tenemos que es la conversión de Rav Shimshon Brisker. Y después tenemos los 4 libros que sacamos para niños, como les voy a mostrar ahora, que son Creciendo Juntos parte 1 del abecedario, que son 2 fotos por cada letra, más o menos. A todo plastificado el libro. La segunda parte, que son los números, como ven acá, los números. Después la tercera parte, que son colores y formas, como ven acá, colores y formas. Okay. Y después está la última parte, que son las festividades judías, y tenemos acá, vamos a algo de Rosh Hashanah. Tenemos acá en Rosh Hashanah, tenemos el shofar, la manzana con miel, y para Yom Kippur tenemos el kittel, que las personas ashkenazim acostumbran a ponerse en correr del día. Entonces estos libros se pueden pagar, están en mi página zg.librodejudaismo.com, y se pagan por PayPal o por Western Union, con mi nombre es Alma Goodman, Modin Ilit Israel. Entonces, antes de empezar a estudiar lo que vamos a estudiar de Hijot Shuvah, quiero contar un cuento muy interesante que contó Rav Silverstein la semana pasada, el lunes, en el Betacneset de Ramat el-Hanan, ciudad de Bnei Brak. Contó lo siguiente: contó que una vez se subió una persona a un taxi y vio que el conductor estaba vestido muy, muy lindo, así, muy prolijo, muy elegante. Y le preguntó que es que los conductores de taxi no están así vestidos. Entonces le preguntó qué cara, qué pasó, más hadash. Y dijo: no, mira, yo soy un hatán, me casé ayer y no tengo plata para mantener a mi esposa, y entonces me fui a trabajar. ¿Qué puedo hacer? La persona esta que estaba sentada en el coche sabe, como todos sabemos, que un novio tiene prohibido salir a trabajar. Después del trabajo, 7 días, tiene prohibido salir a trabajar. Está que una persona seguro que se imagina de allá en la caja, y aparte se sabe que no, la primera semana no se va a trabajar. El primer año tampoco para el ejército, en la Torah, que no fuimos al ejército hoy en día. Entonces, él sigue. Y le dice: pero vos no sabés que no podés trabajar, tenés prohibido trabajar. Y me dice: sí, pero yo qué puedo hacer, no tengo como alegrar a mi mujer. ¿Qué alegrar a mi mujer? No tengo plata, ¿qué me estás hablando? Entonces digo: mira, no te preocupes, yo te voy a hacer un cheque. Sabés que ese cuento fue hace un tiempo, ¿qué? Te escribió una suma de 1000 shekel. Y le dijo: mira, yo te doy esta plata, te la doy 1000 shekel, y vos me prometés que a trabajar no vas a trabajar. Está bien, 1000 shekel está bien, me arreglo hasta después de ayer a Brajot, por una semana me arreglo. Que no es un día con 1000 shekel, no sé hasta cuánto se va a arreglar. Pero él dice: pura, así lo contó Rav. Todo. 1000 shekalim, entonces no va a trabajar. Y Ofi le agradeció, pidió un cheque, así, la mitad bilbán. Pasó un tiempo, unas semanas, y la persona esta, el que estaba viajando, que era el pasajero, recibe
recibe una carta de la novia de este taxista, diciéndole así: la verdad, estoy muy agradecida contigo por lo que lo que has hecho. Realmente me sentía pésimo, me sentía muy mal, que después del casamiento ni siquiera mi marido está al lado mío para alegrarme. Después de usted casado una vez en la vida, que ni siquiera estoy acá sola en la casa, todo el día el otro mi marido se iba a trabajar. ¿Qué casamiento es este? La verdad que vos hiciste, me salvaste la vida. Yo estaba muy deprimida. Y después le agrega unas palabras más, después de unos elogios de toda que Hashem lo bendiga, etc. Le pone: Isabelo, que como veo que el mundo ortodoxo se preocupa por los demás, como vemos en este caso, y obviamente en muchos casos más también, pero en este caso me especifico, entonces decidí cumplir Shabbat. Nosotros no cumplíamos Shabbat, decidimos de hoy en día a empezar a cumplir Shabbat. Así dijo, empezar a decir, un sipur interesantísimo, y con todo Rab. Y con todo un sipur, también no tan así, pero un sipur también muy, muy interesante, que había estos sipur ya de hace 5 años plus, porque Rab ya estaba en vida, entonces falleció y pasó varios años entonces. Entonces el cuento lo que pasó fue lo siguiente: había una pareja que el marido se levantaba a la mitad de la noche y empezaba a decir a la mujer: me robaste los dientes, me robaste los dientes. La mujer dice: ¿qué le pasó a mi marido? Se enloqueció. No, querido, yo no te robé ningunos dientes. No, me robaste los dientes, ¿dónde están los dientes? A la otra noche, me robaste el monedero, se levantó. Y la mujer ya se estaba enloqueciendo. Digo, yo no puedo seguir viendo así. Yo voy a murrar y pregunto qué hacer, yo ya está. No se puede vivir así con una persona así que está loco. ¿Cómo va a pensar que yo le robé los dientes, le robé el monedero, le robé? Fue a lo de a Rab Silverstein. El Rab Silverstein se fue a aconsejar con el Rab Eliashib. El Rab Eliashib dijo lo siguiente. Le dijo que yo tengo una idea. Hay una obligación del marido que, dentro de la obligación que tiene el marido, es la casa. Dar una casa a la mujer, es una obligación que tiene el marido. Entonces, dígale así: si usted tiene casa propia, ¿no? Así le van a decir. La mujer se va a quedar con tu casa si esto va a continuar así. O sea, decide de mi parte que la mujer se va a quedar con tu casa. Si vas a seguir así, molestándola, ella no puede vivir así. No se llama que tiene una vivienda. Eso no se llama que se alquilada a la persona. No se llama que es una vivienda. Vivir de esta manera no se llama que es una vivienda. Entonces le fueron a decir al marido las palabras de Rabbi Eliashib. Y desde entonces todos vivieron en normalidad. Milagrosamente, el marido ya no sospechó que su esposa le robó los dientes, ni que se le robó el monedero, ni que le robó los pantalones, ni todo lo que contó ahí el Rab en la clase. Y todos vivieron en normalidad como si nada hubiese pasado. Así contó Rab la fuerza de los jajamim, que decretaron que eso es lo que tienen que decir, se arregló el problema, no hay ningún problema, y se arregló el tema. Todo. Entonces ahora sí, volviendo a lo nuestro, vamos a empezar a estudiar entonces lo que son las palabras del Rambam en Alajot Shuvah. En realidad realmente tengo, hace unos años hice estas clases también, pero como hoy en día no están en YouTube, por X motivo las saqué, entonces las voy a hacer de vuelta y ya voy a hacer una clase sola, la clase de hoy, y ya resumiendo todo lo que es Brinadar, los 10 capítulos que trae el Rambam con respecto al arrepentimiento. Entonces vamos a empezar, vamos a leer una parte por dentro, otra parte se la voy a contar un poco por fuera de qué se trata, y vamos a estudiar precisamente lo que es el camino de la Teshuvah. La Teshuvah significa retornar a Dios. La persona hace en el correr del año, en el correr de su vida, la persona transgrede voluntariamente o involuntariamente la palabra del Creador, como está escrito en el versículo, que no hay ninguna persona en la tierra que haga el bien y no transgreda. Entonces Dios dio la posibilidad que la persona se arrepienta y vuelva a Él. El arrepentimiento realmente es algo muy importante, es una de las cosas que Dios creó antes de la creación del mundo, porque vio que sin arrepentimiento el mundo no va a poder
poder mantenerse. Incluso ya con el primer hombre, con Adán Rishon, nosotros vemos que después de haber transgredido y de comer de algo que Dios le prohibió, entonces hizo Teshuvá. O sea, claramente no le ayudó para anular completamente el precepto, la prohibición que él transgredió, porque sí se le decretó muerte a toda la humanidad. De todas maneras, hizo Teshuvá según lo que él pudo corregir, según lo que también la mujer, después con Caín, que mató a Abel. Luego ya que en la primera, ya con la misma creación del mundo, ya hubieron asesinatos, después está la época del diluvio, y después está la época de Noah, y después está la época de la Torre de Babel, y después está la guerra, la historia de Sodom y Amorá, después está con Abraham Avinu, y después están los judíos que fueron a la tierra de Egipto, y así en el correr de generaciones el arrepentimiento siempre fue algo que hizo que las personas se acerquen al Creador. Está escrito también en la época del templo sagrado, primer templo sagrado, que siempre estuvieron profetas que dijeron al pueblo judío que se arrepientan, así el templo sagrado se va a destruir, al final sí se destruyó, pero vemos que en el correr de la historia siempre Dios quiere que las personas no mueran culpables, sino que se arrepientan de sus transgresiones y vuelvan al camino correcto. Entonces, eso es lo que es como introducción al tema. Entonces, Rambam empieza a explicar diciendo lo siguiente. Con la mitzvot lleva Torah, o sea, todos los preceptos de la Torah, tanto un precepto positivo como una prohibición, si la persona transgredió a una de ellas, tanto a sabiendas como sin querer, entonces cuando la persona se arrepienta y Beashub vegetó, entonces tiene la obligación de confesarse delante del Creador. Como está escrito en el versículo, Isho Isha, un hombre o una mujer, que asum kol hatas Adam, limol mal Hashem, Beashma nefesh ahí, veitbadu hatatam asher asu, vezeu vidui dvarim. O sea, cuando un hombre o una mujer van a hacer una transgresión, entonces van a pedir perdón por lo que hicieron. Eso que llaman con la confesión, el vidui dvarim. Y este vidui es un precepto positivo. ¿Cómo la persona hace el vidui? Creo que tienen que decir. Entonces dice así: Ana Hashem, por favor Dios, Hatati son transgresiones sin querer, Aviti son queriendo, Payati ya es por rebeldía, tipo a propósito, Lefaneja, hice así, y yo me arrepiento y me avergüenzo de mis actos y nunca más voy a reincidir en esto. Y esto es lo principal del vidui. Y toda la persona que se aumenta en explicarse las transgresiones que él hizo y pide perdón, entonces es algo alabado. Así también, entonces, las personas que cometieron transgresiones cuando había korbanot, korban hatat o korban hayam, así también la persona que trae una ofrenda, entonces tienen que confesarse. Si la persona va a traer una ofrenda sin confesarse, entonces está escrito que Dios no acepta eso. Como dice acá, que no tienen capará hasta que hagan Teshuvá. וכן חייבים מיתות בית דין, חייבים מלכות, הם מקפלים להם עמדתם ובלקיעתם, אז שיעשו תשובה ויתוודו. O sea que también cuando había tribunal y condenaban a muerte por transgredir, por profanar el Shabbat o por hacer malkuyot, por ejemplo la persona que se cortó las peot o comió algo prohibido, entonces le daban malkut. Entonces, en esos casos, también para tener expiación, tienen que hacer teshuvá. Tienen que confesarse y arrepentirse. וכן החובל בחברו או המזיל ממונו, אף על פי שישלם לו מה שהוא חייב לו, אינו מכפר לו שיתוודה וישוב מלעשות כזה לעולם, שנאמר מכל חטאות האדם. También dice Rambam todavía más. Si la persona le pegó a alguien, o la persona robó a alguien, o dañó el dinero de alguien, entonces no se expía eso, sino hasta cuándo, hasta que la persona aparte que le devolvió el dinero que le tenía que devolver, para tener expiación tiene que confesarse delante del Creador y también pedirle perdón a la persona que dañó. Cuando estaba el Bet HaMikdash sagrado, estaba lo que era decir a Mishtaleach, que hoy en día no está, lamentablemente, entonces esta parte nos vamos a saltar. Y dice así: en el tiempo que no hay Bet HaMikdash, por ejemplo hoy en día, entonces ya no tenemos ninguna posibilidad de hacer ofrendas de animales, entonces, y tampoco hay altar para eso,
Entonces, lo que quedó es el arrepentimiento. El arrepentimiento expía todas las transgresiones. Incluso la persona que fue un malvado toda su vida, hizo chubá a lo último, no se le recuerda sus transgresiones nada. Como está escrito, la maldad del malvado no lo vas a tropezar a él en el día que se arrepienta de sus transgresiones. Y Yom Kippur, y la persona que en Yom Kippur, entonces en el día del perdón, el día del perdón es un día que expía las transgresiones. Todo eso es cuando las personas se arrepienten. O sea, el Yom Kippur sin chubá, entonces no que hay una opinión en la Gemara que Yom Kippur expía sin que la persona se arrepienta, que es la opinión de Revi. De todas maneras, la halajá no es así, y la persona tiene que, para que Yom Kippur lo expíe por sus transgresiones, entonces tienen que arrepentirse. Como está escrito que Vayom Azeh y Japea Alejem. Dice así: a pesar de que la chubá hace expiación por todas las tradiciones, y Yom Kippur también expía, hay averot, hay transgresiones que se hacen la expiación en su momento, y hay transgresiones que no se expían sino después de un tiempo. Por ejemplo, la persona pasó por una transgresión, precepto positivo, que no tiene caret. Por ejemplo, no está hablando ni de la milá, ni de Korban Pesach, que son preceptos positivos que tienen caret. Pero si la persona, por ejemplo, no se puso tzitzit, o no se puso tefilín, o no aprendió, no escuchó el sonido del shofar, que son preceptos de la Torá, o no comió matzá el primer día de Pesach, no comió hametz, no comió la matzá. Entonces, en esos casos, la persona se arrepiente y se le perdonan enseguida. Ya sé, la persona se arrepiente, entonces como que le perdonan enseguida de eso. Ahora, ¿qué pasa si la persona pasó por una prohibición que no tiene caret y no tiene mitad beidín? Por ejemplo, la persona se cortó las peot. La persona que se cortó las peot no tiene caret y tampoco tiene pena de beidín. Se cortó las peot, la parte de los costados de acá, del pelo, acá, la barba, la parte de esta, una prohibición que no tiene caret y que no tiene mitad beidín. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Abara mitzvot hace shem bakaret, veasat tshuva, y nosotros misham shemuchalim lo. ¿Qué? Abara mitzvot lot hace shem bakaret, velo mitad beidín, veasat tshuva, tshuva tola, dice que la tshuva le hace depender, lo protege, y Yom Kippurim mechaper. Uveiro neman que vayamos a dejar alejem y taret jem y cojo de jem y finalmente titaron. O sea, es un versículo que dice que la tshuva solamente no alcanza. En estos casos, tiene que venir el día de Yom Kippur para que lo perdone. Ahora, ¿qué pasa si la persona pasó por karet y por mitot beidín? O sea, karet, por ejemplo, la persona que profanó Shabbat sabiendo, o la persona que comió comió algo que lleva karet, comió geleb, o comió dam, o comió Yom Kippur, o comió hametz en Pesach, que todo eso la persona tiene karet. O si la persona pasó por mitot beidín, por ejemplo, si profanó Shabbat a sabiendas con testigos, ahí tiene pena. O, por ejemplo, los homosexuales, también es una pena de muerte que hay en el tribunal. O, por ejemplo, las brujerías, las brujas también, son cosas que son por la Torá condenadas a muerte. Entonces, y si la persona se arrepintió, o la persona que hizo idolatría, que también se considera que es una pena de muerte, todo adulterio o asesinato, etc., y todas las prohibiciones que están explícitas en la Torá. Entonces, o profetas falsos también. Entonces, en ese caso, entonces, ¿qué pasa? Ese chubá, la persona hace chubá. Entonces, chubá y Yom Kippurim tolim, o sea, que está la chubá y Yom Kippur lo hacen depender, lo protegen, y su ima hará con lo acapará. ¿Qué? Y los isurín que van a venir a él, los sufrimientos, entonces ellos completan la expiación. Entonces dice que para tener una expiación completa, solamente con sufrimiento. ¿Qué sufrimiento? Puede ser también poner el bolsillo 2 veces para sacar, la persona quiere sacar 5 shekel y sacó, en vez de 5 shekel sacó 2 y tienen que poner la mano de vuelta. O como está escrito que la persona se esfuerza en el estudio de la Torá más de su cuenta,
Entonces también se llama sufrimiento. Entonces cada uno depende qué sufrimiento que la persona que se recibe el yugo de la Torá. Entonces el mismo yugo de la Torá le hace expiar por sus transgresiones. Entonces dice acá, ¿qué se refiere con sufrimientos? Es un tema por sí mismo y no vamos a entrar en eso ahora. Hubieran llamado Pacati de Shevet Pijam, Benegaima Bonam. Entonces esto que voy a castigar con Shevet, sus rebeldías, y con Negaim, sus transgresiones. Todo esto entonces es cuando no profanó el nombre de Dios. ¿Quién? O sea, cuando la persona transgredió en la casa, nadie se enteró. Ahora, la persona que profanó el nombre de Dios, Afal Bisha Sachuba, veía Yom Kippurim, Veu Omer Bechubato, Uba Ola Besurim, Eno Mejaper Lo Kaparak Murá, Ashiamut. Era Chubá Yom Kippurim Besurim, Shoshtam Tolim, Mitad Mejaper, Shemar, Benegar Besurim Shen Tzokot, Bikupara Bonazé, Lahem, Atemutun. O sea, él dice que cuando la persona hizo Hilul Hashem, profanó el nombre de Dios en público, o sea, transgredió una transgresión a sabiendas, enfrente a 10 judíos, entonces eso no tiene ninguna expiación, solamente cuando la persona se muere. ¿Okay? Obviamente que en el Rabino Yonah está escrito que si la persona hace Kiddush Hashem, santifica el nombre de Dios con sus actos y acerca a otras personas al judaísmo, a gente alejada, entonces eso también espía y no tiene que llegar a espiar por la muerte. De todas maneras, el Rambam sí explica que, como está escrito en Gemara, que la persona que profanó el nombre de Dios, entonces solamente cuando se muera, entonces ahí va a tener expiación por sus transgresiones. Ahora, ¿qué se llama que la persona se arrepintió? Entonces dice así. Esto fue el capítulo 1, ahora empieza el capítulo 2. En el capítulo 2, el Rambam dice así. ¿Cómo se llama la chubá completa? Es que la persona tenía la posibilidad, transgredió una transgresión y tiene la posibilidad de transgredir de vuelta, pero se impidió, no quiso, se privó y no lo hizo por el arrepentimiento, no porque tenía miedo o porque no tenía fuerza. Por ejemplo, la persona que tuvo una relación ilícita con una mujer y después de un tiempo se quedó sola con ella. Y él la quiere a ella, la quiere de una manera prohibida, pero la quiere, ¿qué va a hacer? Y también tiene fuerza en su cuerpo, y también está en el mismo lugar, y la persona se priva y no transgrede, ese es un Baal Chubá Murá. Este es lo que dijo Shlomo Amelech: recuerda a tu creador cuando seas joven, hasta que no vengan los días que vas a decir que no tengo fuerza, que no tengo deseo. De todas maneras, si la persona solamente volvió en su ancianidad, cuando ya no tiene fuerza para transgredir, vemos así, se llama que es una chubá sirve, y se llama Baal Chubá. Y cosa que la persona transgredió toda su vida, y hizo chubá el último día, el día de su muerte, y murió en su chubá, se le perdonan todas estas transgresiones, como está escrito, hasta que no se oscureció el sol, y hasta que la luz, hasta que salieron la luz, y la luna y las estrellas, y van a volver en las nubes después de la lluvia, que es el día de la muerte. Me calles dejar boró, Kodem, Shiamut, Nislachlo. O sea que si la persona se arrepintió y volvió al Creador antes de que se muera, entonces se le perdona. Ahora, ¿qué se considera que es chubá? ¿Cuándo la persona se considera que es un Baal chubá? ¿Qué? Porque se empezó a poner la kipá, porque empezó a cumplir Shabbat. ¿Qué significa que la persona se arrepintió y está en el camino correcto? No, dice Ramón lo siguiente. Mai chubá. Primero que nada, no transgredas más. Abandonar la transgresión. Veasireinu mi machshavato, y lo quite de su pensamiento. Veigmor belibó shelo yaseuot, y basta decidirse que no lo va a hacer nunca más. Como está escrito, abandonará el malvado su camino y la persona sus pensamientos malos. Otra cosa que tiene que hacer, itnahem al sheabar, que se tiene que arrepentir por lo que él hizo. O sea, no solamente que abandonar la transgresión y quitarla de su pensamiento y decidir no reincidir, sino que también la persona tiene que arrepentirse de todo lo que hizo. Como está escrito, después que me arrepentí, me arrepentí de todo lo que hice. Bajaré odisa para alierej. Veyair al labio de Atanumot, Shaloya Azula Zea Het Leolam. Y va a atestiguar sobre él, el Creador, que nunca más va a transgredir. En ese momento así se decidió. O sea, si después va a transgredir, ¿verdad? Que la persona tiene Yom Kippur todos los años,
Pero él en ese momento decidió no volver a transgredir. Después se cayó, porque Yitzhak le ganó. Pero no es que él en ese momento decidió no transgredir de ninguna manera. Shemar, Verón, Emar, Odelo, Keiro, le Maasei Adeino, ayer Bejai, Lujara, Yato. Bestarir, Badov, Fatá, Veromani, Yanote, Ero, Llamar, Belibo. Entonces la persona tiene que decir esto en sus labios y decir lo que él se decidió decir delante del Creador. Ahora, la persona que habla y habla, que hay mucha gente que dice, sí, yo me arrepiento de esto, pero además siguen actuando de la misma manera. La persona que habla, por ejemplo, la persona que hace el bidui de Yom Kippur, van a la sinagoga y después queda todo igual. Dijeron el bidui, dijeron el bidui, queda todo exactamente lo mismo. La misma persona que empezó a decir el bidui, así la misma persona salió sin ninguna concentración, sin shum davar. ¿A eso se considera que es chubá? Por supuesto que no. Entonces hablamos lo siguiente. La persona que se arrepiente, que dice, que se confiesa en sus labios, no se arrepiente, la persona se confiesa con sus labios, y él no pensó a contra la transgresión. Entonces, como la persona se agarra reptil en su mano. Entonces, si la persona tiene un reptil en la mano, el reptil no purifica. ¿Así que te purifica? Nunca te purificaste. ¿Okay? Como está que no se lo va a purificar hasta que no tire el reptil. Así está escrito en el versículo, Umodebe Osem Bieruham. ¿Okay? Cuando está escrito la persona que abandona, se reconoce y abandona, ese va a ser apiadado. וסעיר יפרוט את החטא, שנאמר הנחתם, אשר חטא גדולה ועשו להם אלוהי זהב. Y la persona tiene que especificar qué transgresión hizo, con respecto al Jeta Egel, que Moshe Rabbeinu le dijo a Dios, por favor, perdona a este pueblo que hizo una transgresión muy grande, hicieron el ídolo de oro, que se refiere al becerro. Chao. En los caminos de la chubá, son como una persona que va al chubá tiene que hacer. La persona el camino de la chubá es que la persona haga tfilá siempre delante del Creador con llanto y súplicas y haga caridad según su posibilidad. Y se aleje demasiado de lo que la persona, del lugar donde transgredió, de lo que él hizo. Y dice que cambia su nombre, no que cambie el nombre de él, sino que la Kabaná, como dice acá, que dice, yo no soy la misma persona, si yo soy una persona otra, soy otra persona. Umeyané Masab Kulam Tová, y cambia todos sus actos para bien. Vedeje Yará. Vecoré me incomó, dice que también acá que se va a vivir a otro lugar, porque Garum me japere tabón. Estas cosas que obviamente la persona tiene que preguntar a alguien, aconsejarse si hay que irse a otro lugar o no. Una si la persona vive en un lugar que no hay forma de cumplir Torah y él se acerca al judaísmo, entonces obviamente que es mejor que se acerque ya a un lugar que pueda cumplir la Torah como corresponde. Esas ya son cosas que la persona que se arrepiente tiene que consultar con un rab o con alguien entendido en el tema. ושבח גדול לשם שהתבדה ברבים ויודיע פשעיו להם ומלא ולא שבינו לבין חברו לאחרים. ואומר להם, אמנם חטאתי לפלוני ועשיתי לו כך וכך, והנה היום שב וניחם. וכל המתגאה ואינו מודיע אלא מכסה פשעיו, אין תשובתו גמורה, שנאמר, מכסה פשעיו לא יצליח. טוב, acá Rabban dice algo muy importante, que la persona tiene que hacer saber a la gente, mira, yo le hice así a tal persona, y yo me arrepiento de robé a tal persona, avergoncé a tal persona, y yo pido perdón por lo que hice. Y eso tiene que hacer públicamente. Pues si la persona profanó Shabbat, la persona comió algo prohibido, que son transgresiones de la persona con Dios, entonces ahí no hay que contar nada. La persona se arrepiente, es una chutzpah, empezar a contar las transgresiones que la persona hace contra Dios. Es una, como dice acá después el Rambam, Asud Panim, es un atrevimiento revelar. Si la persona sí saben, todo el mundo ya sabe lo que hizo, o sea, no que nadie sabe, todo el mundo sabe lo que transgredió Shabbat. Entonces la persona confiesa en público, se puede, así dice Carraibel. וכן העבירות המפורסמות ומגולות, אף מי שאינם עם חברו, שכמו שנתפרסם אחרת, כן צריך לפרסם התשובה והתבייש ברבים. Entonces la persona transgredió en Shabbat en público y todo el mundo sabe que transgredió, que sí, que vaya y que diga, yo transgredí Shabbat en público y me arrepiento. Así dice. Acá el Rabbi, o sea, que el Rabbi dice que con respecto a la transgresión de la Makom, por ejemplo Shabbat, etc., entonces según el Rambam no diga nada. Pero según el Raibed, él dice que no, él tiene que decir porque así como todo el mundo sabe que él transgredió,
Así todo el mundo tiene que saber que él se arrepintió. Betová y lo llevó en Galá, abono, Shenemar, que no soy pella que juzgata. Dice así, a pesar que la chubá y la tzaká y la chubá y la tefilá es bueno todo siempre, en los 10 días que hay entre Rosh Hashanah y Yom Kippur es muy bueno y enseguida es recibida. Como está escrito, busquen a Dios cuando está, llámenlo cuando está cercano. Todo esto se refiere a una persona individual, pero cuando es una colectividad entera que hace chubá, todo el tiempo que hacen chubá y se arrepienten y hacen tefilá para el Creador con corazón íntegro, entonces son respondidos. Como está escrito en el versículo, que Hashem Elokeinu mejor Koreinu Elab, como Dios nuestro Dios, que en cada vez que lo convocamos, nos contesta. Yom Kippurim, entonces, es el día del perdón, es un día de chubá para todos, tanto para las personas particulares como para la colectividad, y es el fin de la Mejilá B'Sehal Israel. Por lo tanto, todas las personas tienen que hacer chubá y confesarse en ese día de Yom Kippurim. La confesión empieza también a la tarde, entonces, o sea, Minjá, en Minjá de la víspera de Yom Kippur, ya se dice, antes de hacer la Sulam of Seket, ya se dice el Vidui, porque Jafé Shalom se puede atragantar en la Seudá y todo. Incluso que la persona se confesó antes de comer, tiene que volver a confesarse y hacer el Vidui. Y la noche de Yom Kippur también se dice en Arbit, después dicen Shacharit, Musaf, Minjá, Neilá. ¿Dónde se dice el Vidui? Depende, la persona cuando reza rezo para ti, particular, cada persona, lo dice en el final de la Shemona Esrei, y el Shiriat Tzibur lo dice en la braja cuarta. El vidui que acostumbró todo el pueblo de Israel es nosotros tragedimos, y eso es lo principal del vidui. La persona pidió perdón el año pasado por tal transgresión, y todo este año está seguro que lo transgredió. ¿Tienen que pedir perdón de vuelta? La persona comió algo prohibido hace un año, y este año se portó bien, no comió nada prohibido, está seguro que no se metió nada en la boca, todo kasher, meajus. ¿Tiene que pedir perdón de vuelta o ya está? Yo no transgredió de vuelta. Dice Ramos lo siguiente. Abrió Sheit Badal en Yom Kippurim se José Badal en Yom Kippurim Mahara Ajar. Afal Pishu Gomilucho Ato. No, está escrito en el versículo, porque mis rebeldías yo sé y mis transgresiones están frente a mí, por lo tanto yo me arrepiento también de las cosas que hoy en día no hago. Hay que pedir perdón por todas las transgresiones, incluso de años anteriores, incluso que estoy seguro que no transgredí. En Chubable que morimos a primera, pero yo la macom, que con Misha Jalta para Sur, para la Sura, que se va él. A para la bro, yo la Javero, que con Joven Javero, me calet Javero, o con me calet se va él. No nimjalo leolam. Si tienes Javero más Yuhayab, lo viratzu. Dice acá algo terrible. Terrible para la persona que quiere volver en Chubá. Hay que, por ejemplo, que todo lo que le estamos hablando que perdona el Yom Kippur son para las relaciones entre nosotros, la persona y Dios. Pero si la persona robó, la persona maldijo, la persona habló una shonará, la persona dañó al compañero o todo tipo lo robó, etc., no va a tener expiación hasta que le devuelva al compañero lo que le debe y le pida perdón. Incluso la persona le devolvió el dinero, le tiene que pedir perdón y pedirle que le perdone. Incluso solamente la persona lo ofendió, también tiene que nifguabo a shimjolo. ¿A qué pasa si la persona no le quiere perdonar? Que hay gente así rara que no quiere perdonar. Entonces, ahora trabaja Bilol Imjolo, me vilo, Shurash Shoshabne Adam, me rea, un poquito, me exime menos. Si la persona agarra, trajo 3 amigos de él, de esta persona dañada, damnificado, para que hablen con él, que lo perdone, más, tiene que ser una buena, tiene que ser como está escrito ahora vamos a ver, no ser una persona cruel. Vale, se va a hacer la me vilo Shinabi Shishit. Lo ratzá, me nijo, vereglo, besé lo majalo, guajote. Dice acá Rama algo impresionante. La persona va, pide perdón 1, 2 veces, 3 veces. La tercera vez el otro no perdonó, la transgresión se va para él, para esta persona damnificada. ¿Cómo no perdonás? A ver, ¿qué pasa si esa persona es el Rab? No, el Rab ya es otra cosa. Si el Rab, incluso que él es Peamim, la persona tiene que ir hasta que le perdone.
La persona tiene prohibido ser cruel y no apaciguarse. Si no, la persona tiene que ser no litzot, le cayó el hijo con el Pirkei otra persona le piden perdón, entonces él tiene que perdonar con ganas, con buena voluntad. Incluso la persona le hizo sufrir mucho, no tiene que vengarse. Seguro acá ya será Israel, Belibana mejor. Y eso es justamente así es como se conduce la descendencia del pueblo de Israel y su corazón. Así, o sea que esa es la forma de que un judío se comporta. Te hicieron algo malo, te pidieron perdón, saber perdonar. Porque a vos también te gusta que alguien te perdone por tus transgresiones. Entonces, así como a vos te gusta que alguien te perdone por tus transgresiones, así también vos tenés que perdonar a los demás que te hicieron mal. Incluso te hicieron mucho mal. Vos también, la persona hizo mucho mal delante del Creador. Profanó Shabbat, hizo esto, hizo lo otro. Y Dios le pedimos perdón, Dios nos perdona. Así también lo mismo. Vive una persona que te hizo daño. Si te pidió perdón, perdona. Todo. אבל הגויים הרי לבנן כן, אלא ועברתו שמר נצח, וכן הוא אומר על הגבעונים, לפי שלא מחלו ולא התפייסו, los gibonim, los מבני Israel. Acá que los gibonim, todo lo contrario. Ellos no pidieron, no se apaciguaron y querían ver a los hijos de Shaul matarlos para tranquilizarse. No se dieron forma de ellos no son judíos. Los gibonim, los מבני Israel, porque eran crueles. Ahora, ¿qué pasa si la persona dañó a alguien y esta persona, murió antes que le pidió perdón? La persona tiene que ir con 10 personas a la tumba de él, al Keber, y le dice, transgredí a Dios, el Dios de Israel, y a este fulano, esta persona, le dice así, y si le debía dinero a esta persona que falleció, entonces le tiene que dar a los herederos, y si no sabe si tenía herederos o no, entonces lo deja en el tribunal rabínico y se confiesa. Todo. Allá, eso es lo que es el capítulo 2. El capítulo 3, acá hablamos de capítulos muy interesantes. Como ya dije, voy a hacer un resumen de algunas cosas porque no tenemos el tiempo suficiente para ver todo hoy. Entonces, el capítulo 3 y el capítulo 4, que habla aquí de lo que es los méritos y las transgresiones de cada cosa y cómo, de cada persona, perdón, y cómo Dios los valora a cada uno. Y el Rambam termina diciendo al final que nosotros no sabemos cómo es el juicio exactamente de los méritos con respecto a las averot. Y después acá también el Rambam trae quiénes son los que no tienen parte en el mundo venidero, si no hicieron chubá, quiénes son los renegados, quiénes son los yumadim, quiénes son los Mahtia Rabim, quiénes son los que se separan de Rakei Tzibur, quiénes son los Mosarim, quiénes son los Metirim Aimar, el Tzibur Shel Shem Shamayim. Y estas cosas, son 24 cosas que mencionamos, entonces ellos no, que Rambam menciona, mejor dicho, entonces la chubá se les impide la chubá. Ahora, de todas maneras, no se le impide hacer chubá, o sea que va a dificultar arrepentirse, pero no que se le impida a ellos hacer chubá de manera absoluta. Todo. Entonces, eso es lo que Rambam dice acá. En el medio del capítulo 3, Rambam trae algo muy interesante que dice así. Afalpi, vimos que la adquiá del shofar, del sonido del shofar, en el proceso de la Torá, de tocar el shofar Rosh Hashanah, es un decreto del Creador. Hasta acá nos quiere aludir algo. Es decir, despiértense dormidos de sus sueños. Despiértense de que están dormidos profundamente. Y busquen sus caminos y arrepiéntanse y recuerden a su Creador. Estas personas que olvidan la verdad con cosas vanas y están todas sus vidas con pavadas y con cosas vanas, cosas que no tienen ningún sentido, ni los va a ayudar, ni los va a salvar tampoco. Cuiden sus almas y miren sus almas, corrijan sus caminos y abandonen cada uno su camino malo y su departamento no correcto. Por lo tanto, la persona tiene que verse a sí mismo todo el año como que si estuviese mitad inocente y mitad culpable. Y así también todo el mundo está mitad culpable y mitad inocente. Si la persona transgredió una transgresión,
Entonces se inclinó la balanza de él y la balanza de todo el mundo para mal. Y eso provoca que el mundo haya sufrimientos en el mundo, destrucciones en el mundo. Y si la persona hizo un precepto, entonces él inclinó la balanza de él y la balanza de todo el mundo para bien. Y le trae que haga salvación. Y Chua, Beatza la Yenemar, Betzadik y todo la persona es un justo de ese fundamento del mundo. Y por lo tanto acostumbraron a todo el pueblo de Israel a aumentar en caridad y en actos buenos y ocuparse de mitzvot desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur más que todo el año. Y también acostumbraron a levantarse a la noche en hacer Yamim Melu y hacer tefilá en los Bate Knesiot, Bedibrei, Tachanunim, Bedibei Kibushim, Ashi Yora Yom. Entonces se acostumbró a hacer Slichot entonces en estos días de Rosh Hashanah y Yom Kippur para que tengamos más méritos e inclinemos la balanza a favor de nosotros y también de todo el mundo. Entonces acá este capítulo 3, como ya digo, la parte que la persona tiene parte en el mundo venidero. Después Rambam también explica acá lo que son las 24 cosas que impiden la Teshuvá. De todas maneras, Rambam sigue diciendo que todo esto es que no impiden, sino que dificultan. Pero si la persona va a hacer Teshuvá, a fin de cuentas lo va a recibir. Después el Rambam en el capítulo 5 y en el capítulo 6 explica que la persona tiene libre albedrío. Es decir, la persona no puede decir, yo nací así y yo no tengo cómo mejorarme. Yo nací una persona así, con tal problemas, no tengo cómo mejorarme, nadie me va a cambiar, yo así nací y así después de los 120 la persona se irá del mundo. La persona no tiene que pensar eso, porque si no, ¿cómo Dios juzga a la persona? ¿Cómo Dios puede juzgar a la persona si Él decretó que la persona sea buena o mala? La persona tiene libre albedrío, Él por su propia cuenta decide si quiere ser bueno o malo, y según eso el Creador lo juzga a Él. Entonces, la pregunta, está bien, vos me decís que Dios le da libre albedrío a la persona, pero nosotros sabemos que Dios sabe todo lo que la persona va a hacer, y Dios está pasado, presente y futuro, que Dios no tiene tiempo, está fuera del entendimiento humano. Entonces, así, ¿cómo puede ser que Dios me dé libre albedrío si ya sabe lo que yo voy a hacer? Así pregunta Rambam. Y Rambam dice, no tiene respuesta. ¿Qué va a decir Rambam? Una pregunta así, no tiene respuesta. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que no es contradicción, no hay ninguna contradicción. Dios sabe lo que vas a hacer, y mismo así tenés libre albedrío, y es una de las maravillas de la creación. Y el Ray pregunta, ¿para qué Rambam preguntó una pregunta si después no contesta? Para que diga que después que son pensamientos de Hashem y solamente Dios sabe eso, entonces mejor que no preguntes nada, ya está. No, dice que es el Vishne, no. El Rambam preguntó, porque si te va a venir alguien que va a tener esa pregunta, que sepa que también el Rambam se la preguntó y que no llegó a una respuesta al tema, porque realmente es una pregunta muy compleja. ¿Cómo Dios da libre albedrío si ya sabe lo que va a hacer? Y después el Rambam pregunta también acá que hay muchos versículos que aparentemente ven que Dios le privó a la persona libre albedrío, por ejemplo con el faraón. Está escrito que Dios le endureció el corazón. Entonces acá él dice que no, que una vez que el faraón por su propia cuenta varias veces quiso endurecer su corazón por su cuenta, entonces al final Dios le privó la Teshuvá. Top. Zeo. Entonces acá él dice entonces esto es el capítulo 6 y ¿qué? Vamos a empezar entonces el capítulo 7. El capítulo 7 sí, realmente es vamos a seguir un poco el capítulo 8, 9 y 10. Capítulo 8, el Rambam me explica lo que es la vida del mundo venidero, lo que la recompensa que hay allá, cómo es la vida del mundo venidero. Eso en otro momento lo vamos a estudiar por un shibur por su cuenta. Blinadar. También el capítulo 9, entonces el Rambam pregunta, siento que la recompensa está en el mundo venidero, entonces ¿por qué en la Torá está escrito que va a haber castigos físicos en esta vida? El Rambam contesta que cuando la persona cumple los preceptos de la Torá, entonces Dios le va a facilitar el cumplimiento de los preceptos a través que va a dar la bendición a las personas, y cuando Javi Shalom no, Dios va a traer obstáculos al pueblo judío para que no pueda cumplir la Torá y para que pierdan los dos mundos, también este mundo, también el mundo venidero, Javi Shalom. Entonces eso es lo que está escrito en las Klalot de la Torá y las Brajot que de la Torá.
Después está escrito también la época del Mesías, como ya hicimos el video especial, la época del Mesías. Y después el Rambam me explica acá cómo la persona tiene que estudiar Torah y cómo la persona puede llegar al amor a Dios. ¿Qué? Ese es el capítulo 10. Ahora, respecto al Chubá, tenemos este capítulo y con esto terminamos el Rambam, que es el capítulo 7. Entonces dice así: Hoy ברשות כל אדם נתונה לו, כמו שביארנו, ישתדל אדם לעשות תשובה ולנעור כפיו מחטאיו, כדי שימות ויובא תשובה, כדי שיזכה לחיי עולם הבא. O sea, diciendo que la persona tiene libre albedrío, como ya explicó en los capítulos anteriores, entonces la persona tiene que esforzarse para hacer chubá, y así cuando después de 120 años va a abandonar este mundo, entonces la persona va a ser una persona arrepentida, un Baal chubá, y va a meditar la vida en el mundo venidero. לעולם בידי אדם ידע את עצמו כאילו נוטה למות ושמא ימות בשעתו וניצב וממית בחטאיו. לפיכך נשוב מחטאיו מיד ולא יאמר כשיזקין אשוב ושמא ימות קודם שיזקין. לא עלינו והוא ששלמה אומר בחוכמתו ובכל עת תהיו בגדיך לבנים ושמר על ראשך al yexar. O sea, que dice Rambam que la persona diga, bueno, yo tengo 20 años, voy a transgredir hasta los 60, 70 años, y después de los 70 años, yo no tengo más fuerza, entonces ahí vamos a hacer de chupá. Dice que no, porque primero quien dijo que vas a llegar a los 70 años, mi mamá aleja, ¿quién es seguro de vida? Nadie tiene seguro de vida. O sea, la persona tiene que pensar al contrario, que está por morirse, Javi Shalom, y hoy es el último día de vida, lo vale, ¿no? Entonces él tiene que empezar así. Entonces así no va a ser arrepentirse, no lo va a dejar para otro día, sino para el mismo día. Tanto más, en Chubaila me habló que es para más, que con su que me va. Que ya se deja dando la lluvia, cada justo deja de otra voz, si ellos la lluvia. Que o sea, no digas que lo único que hace chubá es si la persona hizo adulterio, robó, etc. No, eso que la persona hace como la persona tiene malos pensamientos, también, por ejemplo, mira acá, la persona que es una persona enojona, o mina iva, la persona odia a los demás, o mina quina, envidia, o hace competencia, no como no responde con los demás, o mina itul, un min redifata mamón, redifata camó, buscar el dinero, busca el dinero, del honor, o ir atrás de las comidas ricas. Mira, ¿cuál es el sobre chubá? De todo la persona tiene que arrepentirse y volver en chubá. ולעוונות קשים מאותם שיש בהם מעשה, שיזמן שאדם נשקע ואילו קשה הוא לפרוש, וכן הוא אומר, יעזור את דרשת דרכו וישאב את מחשבותיו. Dice el Rambam que la persona se arrepienta de enojarse, de comer las comidas que no van, que no es innecesarias, etcétera, no son de precepto, de buscar el dinero, buscar el honor. Eso es el arrepentimiento de eso es mucho más difícil que la persona que profanó Shabbat, la persona que hizo adulterio. Eso la persona se puede arreglar más fácilmente. Bueno, acá vamos a empezar a hablar de lo que es el Baal Chubá. Dice así, la persona que se arrepiente, no piense que él está lejos de lo que son el nivel de los justos, mi Marat Tzadikim, mi Prei Avonot Shel-Hataot She'asa. O sea, voy a decir, mira, yo hice estas transgresiones, profané Shabbat, comí comida no kasher, estuve con cualquier mujer. Dejá, ¿qué puedo ser yo? Que me voy a arrepentir, así que ¿a qué nivel voy a llegar? Dice el Rambam que no. Aridena Damba al Chubashu Maruja Marat Tzadikim y Plena Bonota Hataot She'asa. En Adabar que no es así. El Aub el Ejmadu Lifnea Borebe Kiruro Hatame Olam. Que la persona piensa que si no tiene que pensar que está querido y apreciado por el creador y se le considera que nunca transgredió. Pero no solamente esto. אלא שזכרו וישרת טעם חטא ופירש ממנו וכבש יצרו. Al contrario, la persona tiene que estar contento. Dice que la persona va a tener una recompensa muy grande porque él probó el gusto de la transgresión y se apartó de ella y doblegó a su instinto del mal. Dijeron nuestros sabios, en lugar de la gente vuelve en chubá, en tzadikim gurim yeholim la'amod bo, que lomar maratan dolam marat elu. O sea que el nivel que ellos tienen es mayor. Porque una persona que siempre fue justa, entonces nunca transgredió, o sea, no transgredió, pero no profanó Shabbat a sabiendas, ni tuvo con cualquier tipo de mujeres, etc. Pero la persona que volvió de Chubá, entonces sí tuvo esos problemas.
Entonces la persona dice que el nivel de los Balei Tshuva es más grande que los Tzadikim Murim. Mejor Alivin Kulan Tzibua la Tshuva. Y todos los profetas ordenaron la Tshuva, como ya dijimos al principio. Ven Israel y Galim el Abichubam. Y el pueblo judío, ¿cómo va a salir este exilio largo y amargo? Solamente con el arrepentimiento. O cual fija Torah, también nos prometió la Torah, Shesof Israel Azot Tshuva, Besof Kalutan, que el pueblo judío va a volver Tshuva al final del exilio. Humillad en Nigalim, y enseguida van a ser redimidos. Shedemar, y va a ser cuando va a venir estas cosas sobre ti. Todas las palabras estas, la maldición, que te colocó Dios delante tuyo, y vas a poner en tu corazón, en todos los pueblos que Dios te llevó hasta allí, y vas a retornar al Creador, y vas a escuchar su voz, que y Dios, pues entonces la persona se va a arrepentir, entonces Dios lo va a hacer retornar, y se va a reunir a todos los dispersos de todos los pueblos que Dios nos mandó para allí. Entonces está escrito que el pueblo judío cómo va a salir del exilio, ni con el Estado de Israel, ni con nada por el estilo, sino solamente con el arrepentimiento y el cumplimiento de los preceptos. Dora Chuba me es muy grande la Chuba, el arrepentimiento, que acerca a la persona a la presencia divina, como está escrito. Shuba Israel a Hashem lo queja, retorna Dios al Creador. Benemá, no retornaron hacia mí, así juró Dios. Benemá, Intashub Israel Neum Hashem, el Intashub. Es decir, que si la persona vuelve en Chubá, se va a pegar en el Creador. A Chubá me careta rejokim. La Chubá acerca a los alejados. Esta persona ayer era una persona odiada delante del Creador. Meshukatz, algo detestable. Marrojat, una abominación. De Ayom, pero hoy que la persona se arrepintió y volvió en Chubá, Uau Belechmad, Karobi Edid, es amado, preciado, que es cercano y querido. Vejera, así también encontramos, Shevilayosh, Akadosh Bohum la gente Hataim, Van Mekaret, Etashabim, Ben Yahid, Ben Rabim, Shenemar, Vayayap, como llegó Marlaem, Lo Amiatem, y Omalaem, Bnei Kelhai. O sea que está escrito que en el lugar donde ustedes los llamé a ustedes que ustedes no son mi pueblo, por cómo se comportan, les voy a decir que ustedes son los hijos del Creador vivo, del Dios vivo, de Dios vivo. Benemar viejania por ella todo, catueta, ella se yariri, que verlo y estás viamá, vi mi viejania vino aquí me refiuda, jote mal y vimino, ve que va, ya me cabuto, Neymar Becer Babel, no, veo maune, un mayen, zapote, gajas el Babel, Ben Shaltiel. Abdi, de Umayem, Sandike Jotem. Y también está escrito que Hania está gran malvado. Y dijo que iba a morir estéril. ¿Hasta por cuándo? Que él volvió en Chubá. Entonces tuvo a su hijo Zerubabel. Kamula Malata Chubá me salía de preguntar lo que Israel. ¿Cuál grande es la Chubá? Esta persona ayer, o sea, antes que volvió en Chubá, era separado de Dios, el Dios de Israel, como está escrito, estaban separados completamente del Creador. Zoek, Benonane, hace tefilá, y Dios no le contesta, así como está escrito, Kitarbut filá, en el Yomea, incluso que ustedes aumenten en rezos, no los escucho. Ose mitzvot, tofimo también fanab, hacen preceptos y los tiran en la cara, no les interesa a Dios. Como está escrito en Bequeso, donde dejé de Mojatzerán, que les pido a ustedes que el templo sagrado, que son todos unos hablados, ¿para qué los quiero que vengan? Mi Gambajem, Beisgord al Taim, Velotaim, Misbejijinam, Enli Jefetz Bajem, Omar Hashem Tzvakot, Uminjal, Tzevitjem, Orotejem, Besafu, Al Tzibjejem, Beachlu Basar. Perdón, o sea que Dios les dice al pueblo judío, ustedes todo el tiempo que no se arrepienten, no me interesa que traigan ofrendas, ¿para qué quiero las ofrendas de ustedes? Pero yo, cuando la persona se volvió en Chubá, Mutbad, Vashina, está pegado aquí a la presencia divina, como está escrito, la tema de que Mashem lo quejem, ustedes que están apegados a Dios, vuestro Dios, Soez, Benanemidian, la persona hace filares, cuando están en sequía, que Mar, vayan teniendo que Baniene, Diosem Mitzon, Kalmutan Benaja, Besimja, y hace preceptos y se reciben con alegría, como está escrito, que guarda, lo que es más ceja, porque Dios dice tus acciones. Y no solamente eso, sino que Dios desea que la persona haga preceptos y los cumpla.
Shenemar, de Arbara, Yehuda Vishalayim, que me olam, Shalim Kamboniois, que Dios entonces va a ser placentero para Dios la oblación de las ofrendas de Yehudá y de Jerusalén, como en los días anteriores, en los años anteriores. Vale, como una persona va a se tiene que conducir, entonces son humildes, la persona le empiezan a decir, mira vos te estás haciendo de religioso, ¿te acordás que cuando fuiste conmigo ahí al lugar tal, con tal mujer, y fuimos en Shabbat a tal lugar? ¿Qué gente se hace religioso? Y la persona se siente mal, porque hoy en día se porta bien. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Bachuba con todo eso? No le da importancia. Era ירגישו להם, אלא שומעים ושמחים ביודעים שזה זכות להם. שכל זמן שהם מבושים במעשיהם שעברו ונכלמים מהם, זכותם מרובה ומעלתם מתגלה. Por todo el tiempo que la gente los desprecia, ¿qué te pensás que sos vos? Mirá de dónde venís. ¿Qué? ¿Exactamente eso? No, y la persona está contenta, pensar que todo eso son méritos para ellos. ¿Abandonaron qué? Abandonando este tipo, toda esta vida. Porque todo el tiempo la persona se da vergüenza de los actos que él hizo. Y el nivel de ellos aumenta. Vejet Gadol, de todas maneras, un Het Gadolu, Lemol Levat Chubas, Jorma Seja Rishonim, o le Askiram Bifanam, que le iba yo, de todas maneras es una tradición muy grande. Decir al Levat Chubas, recordar tus actos anteriores, o decirle delante de él para avergonzarlo, o le Askit Varim y Anima Domina, que le Askiró Mashasá, a Kola Sur Musar Alam Bifran Onat Varim. Sheizir alaba Torah Shemarlo, Tunush Davito, Begomer. O sea que es una provisión de la Torah, no afligirás a tu prójimo, recordarle a un Baal Chubá lo que él hizo. Top. Entonces, con esto terminamos el Rambam del Hijo Chubá. Si Dios quiere, en otro momento vamos a hacer una clase de lo que habló el Rambam del Olam Abba, que son temas muy interesantes, y también de toda la gente que no tiene parte del mundo venidero, que son temas muy, muy interesantes, y está todo basado en la manera de Sanedrin Perejel, que justamente es lo que estamos estudiando hoy en día en el Koel Erev, en el Koel Erev de Kiat Sefer Modilit. Y para terminar, quiero comentar, también relacionado con el Ul y con Rosh Hashanah, lo que dijo acá el Rab Gershon Edelstein Shlita, Roy Shivat Ponovich, que dijo lo siguiente. Ese folleto que repartieron esta semana en el Betacneset, está muy interesante todo. Dice que el Rab dice que hay que fortificarse en este mes de Lul, tanto en Torah, como en Tfilá, como en Glu Hasadim. Y en el medio trae, casi en el final, trae acá algo. ¿Cómo la persona puede meditar a tener un buen juicio? Dice así. והנה יש עוד הנהגה של מידה כנגד מידה, שאפשר לזכות בדין על ידי ההנהגה, שהאדם מתנהג עם האחרים, שאם הוא נוהג עם הבריות בחסד וברחמים, גם בשמיים נוהגים איתו כך, מידה כנגד מידה. ומפורש כן בהרבה מאמרי חז"ל, כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים, וענן את חברו לזכות דנים אותם לזכות, המעביר על מידותיו, מעבירים על כל פשעיו. O sea que dice que la persona se conduce con misericordia con los demás, entonces siento que Dios se conduce con la humanidad, así como uno se conduce con los demás, así Dios se conduce con él, entonces así como la persona tiene misericordia de los demás, así Dios va a tener misericordia de él. Si la persona se va a conducir no así, sino que la persona va a decir, no, este es un culpable, es un malvado, y él no le perdona de una manera. Vio que a otro le cuesta y a él no le interesa, a él no se apiada de él. Incluso puede ser que él tenga razón, y si van a venir al tribunal, le van a dar razón. De todas maneras es el atributo de justicia. Entonces, si él se conduce con este atributo de justicia con los demás, entonces Haz de Shalom en los cielos también lo van a juzgar a él con el atributo de justicia. Así como él se condujo con los demás, así se conducen con él. Pero por el contrario, la persona que cede a los demás, entonces también los cielos le van a ceder a él, que así como él se conduce con misericordia, incluso que en realidad
que le correspondería ese dinero, le correspondía lo que el otro le pida perdón, por lo menos. Mismo así la persona cede y no le interesa nada, sino que le perdonen y ya está. Entonces, entonces también, mira que tenga midá, entonces va a tener un juicio muy bueno porque va a tener juicio con misericordia. Y está escrito que en Kelem, es sabido que en Kelem ponían un cartel en el UL, fortificarse en el amor a las creaciones, porque eso es uno de los méritos para el día del tribunal, para el día del juicio, perdón. Y esa es la conducción, la teta de la Gallato va, le cole had vejan, llegó mi shinizar y filator la guilla, Gallato va, verrajem alam, verbarachto, vizrejado, vosé, mirá que vida, sojim badin. O sea que si la persona se va a conducir así, dice que en Kelem ponían un cartel, fortificarse en el amor a las creaciones, y eso va a ser un mérito para el día del juicio. ¿Por qué? Porque si la persona le da una sensación buena al otro, así también le van a poner una sensación buena a él y le van a decretar un año muy bueno. Entonces, eso es lo que quise comentar. Para que tengamos todos Shana Tová, actividad de Hatimot Tová. Seguimos entonces la próxima semana con cosas interesantes también, muy interesantes, con respecto al día de juicio de Rosh Hashanah y otras cosas más interesantes. Kol Tuv Leitraut.